Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este día domingo 12 de noviembre, domingo 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo, en la primera lectura, leemos el libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 12 al 16. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Leemos en este domingo, en la primera lectura, el libro de la sabiduría. Y lo primero que tenemos que contestarnos es ¿por qué? Porque en este domingo 32 del tiempo ordinario leemos el libro de la sabiduría. Porque vamos a ver que está conectado profundamente con el tema que nos va a proponer el Evangelio. En estos últimos domingos, ya estamos en el domingo 32 del tiempo ordinario. Queda el próximo domingo y de ahí el siguiente es el domingo de Cristo Rey, con el que concluye este año litúrgico. Ya después de Cristo Rey iniciaremos el tiempo de Adviento. Y entonces siempre la Iglesia al final del año litúrgico nos hace reflexionar en las lecturas que leemos sobre esas realidades últimas. ¿A qué nos referimos con esas realidades últimas? La realidad del fin del mundo, la realidad del fin de nuestra propia existencia, es decir, de nuestra muerte. Son esas preguntas últimas que tiene que responder y saber responder el hombre, y que el cristianismo es la respuesta a las grandes interrogantes que tiene el ser humano. Y lo que se nos propone es justamente darnos cuenta que la gran sabiduría está a nuestro alcance, que delante de esas grandes preguntas que tiene el hombre, ¿qué es lo que va a pasar con mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué va a ocurrir después de mi muerte? ¿Hasta cuándo va a existir la creación? Bueno, esas respuestas son las que nos ha dado el Señor y las que verdaderamente nos van a brindar un camino de esperanza profunda y verdadera. Fíjate cómo inicia la lectura que hemos hecho. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Radiante, es decir, que brilla. La sabiduría brilla. ¿Y quién es la sabiduría? Dios. Dios es la verdadera y profunda sabiduría. Y con facilidad la contemplan quienes la aman. Para llegar a la sabiduría, no es necesario pasar por un proceso gigantesco, enorme, inalcanzable. No, resulta que la sabiduría está a mi alcance. Verdaderamente está a mi alcance. Ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Nosotros esto lo podemos comprobar tan fácilmente cuando contemplamos efectivamente que una persona puede ser muy iletrada a los ojos del mundo, no tener grandes conocimientos científicos, no tener grandes conocimientos filosóficos, no tener grandes conocimientos literarios, no tener grandes conocimientos de ninguna cosa, y sin embargo puede vivir una vida con sabiduría. ¿Por qué?
Porque la sabiduría no está determinada por la cantidad de conocimientos que podemos obtener, sino por la verdadera utilización de esos conocimientos en vista del fin de nuestra existencia. Es decir, si yo sé responder o no a la pregunta de ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Y orientar lógicamente mi vida hacia esa finalidad. Quien le da primacía, que nos dice el libro de la sabiduría, en sus pensamientos es prudencia consumada. Es decir, la sabiduría está relacionada con la prudencia y pronto se verá libre de preocupaciones. ¿Qué nos está diciendo el libro de la sabiduría? Que aquel que busca la sabiduría, aquel que sabe responder estas grandes preguntas confiando en el Señor, va a vivir de una manera prudente. Y esa prudencia, ¿qué va a hacer? No va a ser que yo me llene de más preocupaciones, sino todo el contrario. Voy a vivir una vida lejos de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Es decir, cuando yo quiero vivir una vida en el Señor, cuando quiero vivir una vida entregado verdaderamente al Señor, el Señor me brinda la sabiduría. Por eso es que en la medida que más conocemos la palabra del Señor, por eso es que en la medida en que más nos esforzamos en vivir la palabra del Señor, nuestra vida se llena de mayor sabiduría. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedamos vivos, para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. ¿Qué es lo que nos está diciendo San Pablo? Quiere, en definitiva, que se conozca qué es lo que pasa con los difuntos. Ya decíamos que vamos a reflexionar sobre esas realidades últimas. Y lo primero que dice es, no queremos que vivan tristes como aquellos que viven sin esperanza. No, la tristeza no le puede pertenecer al que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque el que no cree en Cristo no tiene esperanza y entonces se entiende que viva en tristeza. Pero si yo tengo una verdadera fe en el Señor, entonces no puede ser que mi vida sea en tristeza. Yo soy alguien que tiene esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Es decir, nuestra esperanza está basada en la vida eterna, no en permanecer en este mundo. No, yo tengo la esperanza de que no moriré. Lo siguiente que va a decir San Pablo es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir es justamente, no existe esa condición. No existe la condición de no pasar por la muerte. Si el día de hoy se diera la segunda venida del Señor, esa segunda venida del Señor implica que aquellos que estamos en este momento con vida, también pasaremos por la muerte. No hay ningún ser humano en este mundo que se vaya a salvar de tener que pasar por la muerte. Cuando uno ve esas películas apocalípticas donde está sucediendo una gran desgracia y tú ves a la gente corriendo, yo siempre me he preguntado, ¿para qué corren? Si yo ya veo que viene una desgracia que es imposible de huir, bueno,
¿Cuál es la necesidad de seguir corriendo? Pero claro, la necesidad es la del instinto de sobrevivir en parte, pero también se debe justamente al hecho de que no hay esa concepción de que yo tengo que morir. Y por eso tenemos ese arrebato de querer extender la vida interminablemente. Y por eso cometemos tantos errores también a nivel médico con nuestros parientes, por querer extender la vida más de lo necesario. Por eso tenemos tantas fallas en nuestro corazón con ese enfrentarnos a la muerte. Todos tendremos que pasar por la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que nos reuniremos con todos los que ya han muerto para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Pero si esa era mi esperanza, ese es mi deseo, ese es el anhelo de mi corazón. Yo quiero estar por siempre con Dios. Bueno, ahí está tu esperanza. Ahí está la verdadera esperanza. Y nos dice San Pablo algo tan precioso. Consuélense pues los unos a los otros con estas palabras. Hablen de esto. Hablen de la esperanza de la vida eterna. Qué pena da cuando uno ve como en el mundo no se quiere hablar. A veces a mí me ha pasado estar dando una charla, una conferencia o dar una homilía y que me digan, no, es que a mí no me gusta oír de la muerte, no me gusta hablar de la muerte. Hermano mío, recuerda siempre que de la muerte tenemos que hablar, de la muerte tenemos que hablar. Y algo todavía más importante es que es lo único que yo sé que va a ocurrir en el futuro de mi vida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Para entender en profundidad este Evangelio, en primer lugar, tenemos que entender en qué se basa esta parábola que nos está narrando el Señor. Y el Señor lo que nos está narrando es el momento de una fiesta de bodas. Aquellos que están invitados a participar del banquete de bodas. Se enfoca en estas 10 jóvenes, en estas 10 vírgenes que están esperando la llegada del esposo. ¿De qué esposo? ¿Del de ellas? No, del esposo. ¿Y dónde está el esposo? El esposo ha ido a buscar a su esposa. En el matrimonio judío, la celebración se realizaba en la segunda parte del matrimonio. Primero se realizaban los esposales, la celebración del matrimonio, el desposorio, y después de eso se celebraba el matrimonio cuando el esposo hacía entrar a la esposa en su casa. Podía pasar un buen tiempo entre uno y el otro. Primero se casaban, se entregaban, hacían sus votos, sus promesas, se pertenecían el uno al otro, pero en ese momento el esposo comenzaba a cumplir aquello que manda la palabra de Dios, que es: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer.
deja. Entonces tiene que salir de su casa, hacer su propia casa, construir su propia casa, ofrecerle a su esposa su propia casa. Ahí se va a construir el nuevo hogar. Bueno, esta es la imagen. La imagen es: el reino de los cielos se parece a 10 jóvenes que estaban esperando al esposo que ha ido a buscar a su esposa para poder entrar en el banquete. El reino de los cielos es el gran banquete al cual estamos invitados y estamos esperando la llegada del esposo. La llegada del esposo es Cristo. Cristo es a quien estamos esperando en su llegada. ¿Y cuándo va a llegar? No lo sabemos. Y lo que nos está diciendo la parábola es algo sumamente sencillo. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Y cuándo tenemos que estar preparados? Siempre. Y entonces aparece el tema de la sabiduría. 5 de las jóvenes que estaban esperando eran previsoras. ¿Qué quiere decir? Prudentes. Acuérdate cómo en la primera lectura del libro de la sabiduría uníamos justamente esas dos palabras. Quien es sabio es prudente. Ahí donde no hay prudencia, nunca vamos a poder hablar de sabiduría. En cambio, las otras no. Unas han llevado aceite de más para sus lámparas, las otras no. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el esposo no llega, les ha entrado sueño y se han dormido. Y al despertar, porque se anuncia que llega el esposo, 5 están preparadas y 5 no. Las 5 que no están preparadas piden ayuda a las otras, pero son malas estas otras que no les quieren brindar ayuda. No, no son malas. ¿Qué nos está diciendo la parábola con esto? Que cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse por su vida. No puedo yo pretender que el otro se responsabilice por las decisiones que yo tengo que tomar. Yo soy el que tenía que vivir una vida con prudencia. Soy yo, por tanto, el que tengo que responsabilizarme de las decisiones que he tomado en mi vida. ¿En qué momento puede llegar el esposo? No lo sabemos. Oye, qué importante es reflexionar justamente sobre esto. ¿Por qué? Fíjate cómo a veces las personas se sorprenden por la muerte de otras personas. No, pero si estaba sanísimo y se murió. No, es que ¿quién hubiera pensado que se iba a morir? Mira, te voy a dar un dato por si no lo sabes. Los únicos que se mueren son los vivos. Los únicos que se mueren son los vivos. La única condición que yo tengo que cumplir para poder morirme es estar vivo. Por tanto, todos los que estamos vivos estamos siempre ante la posibilidad de que llegue el día de nuestra muerte. Y no es que va a ocurrir, no, pero es que tenía que ser avisado, tenía que ocurrir no sé qué, tenía que ocurrir... No, si algo nos demuestra nuestra experiencia en esta vida, es que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y entonces, ¿cuándo tengo yo que estar preparado para la muerte? Siempre, siempre. Oye, cuando nosotros tenemos un pecado mortal, ¿cuánto tengo que esperar para irme a confesar? A veces cuando nos topamos con una persona que ha pasado tanto tiempo en pecado mortal sin confesarse y llega a decir incluso, ay, es que me duele mucho mis pecados. Hermano mío, no sé cuál es tu dolor. Han pasado 3 meses desde que no comulgas, desde que no tuviste este pecado, y sin embargo no has buscado la solución. Es como una persona que me diga, "Ay, me cortaron el brazo, me duele mucho, ¿a dónde me voy? A la discoteca". No, pues no voy a ir a la discoteca, voy al hospital, voy al médico. ¿Por qué? Porque tengo dolor, porque quiero que me sane. Si me duelen mis pecados, entonces voy a buscar la solución, voy a buscar la sanación de modo inmediato. No voy a esperar. El momento en que llega mi muerte, tengo que estar siempre preparado, siempre listo, porque no sé cuándo va a llegar. Y este es el resumen de lo que nos está diciendo el Señor. Estén preparados. No saben ni el día ni la hora. Es sumamente sencillo.
siempre preparados, siempre en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada, nada más importante en esta vida que vivir en la gracia de Dios. El que vive así es prudente, el que vive así es sabio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.